recordando a Eva Perón. Una anécdota, un concepto. Caramba, nos salvó la vida, así de simple. Me hubiese gustado muchísimo, pues, le hubiera gustado a muchísima gente que si Eva hubiera vivido muchos años más, porque me hubiera gustado mucho agradecérselo personalmente. Siempre tuve esa idea de encontrarme. Era la primera vez que alguien nos ponía, nos confirmaba que estábamos dentro de la cancha, porque el problema para el que ha vivido tanto tiempo en la calle no es tanto el hambre o el frío, que por supuesto son importantes, pero no es tan duro como el saber que uno está fuera confirmar a cada paso que uno está fuera del partido, que no sos parte de esta sociedad, que estás absolutamente excluido, que es la palabra más brutal que uno puede escuchar, y más cuando tiene una edad donde todavía no puede razonar ni fuerza para cambiar nada. Yo vine en un viaje bastante largo hasta llegar a Buenos Aires porque oí hablar de un señor, un señor le comentó a mi madre: parece que hay un presidente al que le interesan los pobres. Esa fue la primera frase que escuché. Yo no tenía ni idea de lo que era Perón, ni lo que era un presidente. A los 9 años llegué hasta la ciudad de La Plata, porque venían el general y la señora a un Tedeum que se hacía por el aniversario de la ciudad, y dormí en las afueras de la catedral. Venía de Buenos Aires, donde un señor de la Feria Franca, donde le pregunté dónde podía hablar con Perón, que le debe haber causado mucha gracia, porque yo tenía 9 años en ese momento. Me dijo: mira, yo te podría indicar cómo llegas a la casa de gobierno, pero es difícil que te atiendan, los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario, él me dio la gran idea, si no tal vez esto no hubiera sucedido. Me dice que leí en el diario que mañana va a La Plata porque es el aniversario de la ciudad, 19 de noviembre. Dice: ¿por qué no te vas ayer y lo esperás en la catedral? Me pagó el tren, fue el primer compinche que tuve en Buenos Aires. Me pagó el tren y me fui para Buenos Aires, y ahí pasé toda la noche, y como a las 7 de la mañana, muy temprano, empezó a llegar gente de una manera impresionante. A las 10 de la mañana, 10:30, no cabía un alfiler en la Plaza Moreno, eran miles y miles de personas. Yo pensé: en esta circunstancia va a ser muy difícil llegar al auto de Perón. Me logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar, porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral, la última vuelta a la plaza, y cuando estoy llegando al auto, un policía me alcanzó a detener. Pero Perón, que estaba saludando a la gente para ese lado, me vio y le dijo: déjelo pasar. Entonces yo pasé al auto, me paré en el estribo, todavía eran los autos con estribo, ¿te acordás? Como los carros. Me subí al estribo y me dice: ¿querías hablar conmigo? Me pregunta Perón. Y yo le digo: ¿hay trabajo? Porque en esa época una mujer sola, hoy es tan común matrimonios separados y el padre por aquí, la madre por allá, pero en esa época una mujer sola era rarísimo. Vos sabés que había lugares que pasábamos que la gente hasta cruzaba de vereda, éramos como si fueras leproso. Era impresionante. Si amagabas entrar a un lugar, siempre había alguna objeción, era muy duro y nos estaba costando muchísimo sobrevivir. Entonces le pregunto: ¿hay trabajo? Y ahí apareció una frase extraordinaria que fue el primer ejemplo ético que tuve en mi vida, creo que el más grande, porque no lo pude olvidar jamás lo que dijo, y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo. Todo el mundo está demandando, con razón o sin razón. Ves tanta poca gente que se acerca y dice: ¿qué podemos hacer juntos? Cuando yo digo: hay trabajo, la señora Eva, que estaba al lado, era un auto descapotable, delante iba el gobernador Mercante con el chofer. Escucha, Eva, porque paró el auto Perón, les llamó mucho la atención a la gente que se detuviera el auto. Y paró el auto cuando me iba a venir. Y cuando yo le pregunto: ¿hay trabajo?, la señora se acercó y dijo: por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Entonces, extraordinario. Cada vez que enciendo el televisor, cada vez que veo un noticiero, cada vez que veo un pleito por aquí y por allá, recuerdo esta anécdota. De ahí en adelante uno fue mucho, si ya eras responsable por las circunstancias de vos mismos, desde ese momento no tuve ninguna duda que la sociedad me va a devolver por lo menos lo que yo aporté. Antes no, y yo debo ofrecer antes de pedir. Y eso fue extraordinario.
Por supuesto que hay trabajo. Por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Llamó un señor de los que corrían al costado del auto, de los guardaespaldas, y le dijo, ocúpese del niño. Me llevaron a un lugar, nunca lo olvido, en la calle 1, esto fue en La Plata, un lugar como ahora, muy similar ahora cuando estábamos desayunando, un lugar cálido, lindo, con gente muy amable. Me dieron de comer, comí comida caliente después de muchísimo tiempo, me dieron ropa nueva, me pude duchar. Yo no podía creer lo que hasta ahí era extraordinario y lo que sigue es mucho más extraordinario. Pensé, ¿cómo será esto, no? Ahora, ¿a dónde me llevarán? ¿Cuánto habrá que esperar? ¿Llegará el trabajo? Porque hasta ahí podía haber quedado en esa anécdota. Mira, no pasaron más de... Yo no creo que hayan pasado 4 horas. El Te Deum, claro, era al mediodía. A 3:30, 4 de la tarde, veo que hay un gran movimiento de atención. Claro, estaba entrando la señora Eva. Es impresionante. Y se me acerca y me dice, ¿está todo bien? ¿Te trataron bien? ¿Comiste? ¿Qué sé yo? Ah, qué bueno, tenés ropa limpia. Y así como una vieja amiga. Y me dice, tuvimos suerte. Aparte, fíjate en humildad. No, yo conseguí o yo arreglé. Tuvimos suerte. Conseguí una escuela en Tandil. Van a vivir en la escuela, van a limpiar la escuela y a cambio de eso van a cobrar 160 pesos por mes. Eso lo había hecho entre el Te Deum, fíjate vos, el Te Deum en la ciudad, con el gobernador, con miles y miles de personas, y no se había sacado la cosa de encima. Lo mío estaba presente ahí en primera plana. Andá a saber cuántas maravillas como esa había hecho esa mañana. Y al otro día a la mañana dice, quiero que me lleven al niño a mi oficina en Buenos Aires. Muy temprano, porque ella comenzaba a trabajar muy temprano, me llevaron a su oficina. Entonces ahí me explicó, me presentó 3 señores, mirá, estos 2 señores son pilotos y este señor es médico, van a ir en un avión a buscar a tu familia y a traerla a Tandil. Y ya. Era increíble. Mi madre me daba por perdido, se habían pasado como 4 meses. No sabía dónde andaba. Y cuando salíamos de la oficina, me da una nota, una carta que decía, en resumen, sería de mi agrado que la señora de Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Afectuosamente, María Eva Duarte de Perón, que era... Imagínate, era el Lábrete Sésamo, 1946. Y nos fuimos en avión. Mi madre desde ese momento no lo podía creer. Yo me aparezco con 2 pilotos y un médico. No podía creer. Dice, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Pensó que me llevaban preso. Nos vinimos a Tandil y ganábamos 160 pesos. Y empezó otra vida. Mi madre fue... recibida por la comunidad en Tandil como merece ser recibido cualquier ser humano, la primera vez con un tremendo respeto, y nos encontramos con gente maravillosa. De ahí en más Tandil fue para mi madre, y si era el lugar de mi madre, era mi lugar. Cambió todo, ganábamos 160 pesos, como si esto fuera poco. Al poquito tiempo ordenan hacer una nueva escuela. Nosotros en la primera escuela vivíamos en un aula. Cuando se iban los niños, sacábamos los bancos afuera, se limpiaba, poníamos 2 colchones, uno para nosotros 3 y el otro para mi madre. Al poquito tiempo llegaron, ¿qué necesita? Porque dijeron, acá no hay nada. Trajeron todo lo que te puedas imaginar, que se puede necesitar en una casa cualquiera. Lo que te pueda, mirá, desde los detalles más increíbles, desde los platos para los pocillos para desayunar, las cucharas, no tenés idea. Todo. Y al poquito tiempo hicieron una escuela nueva, ahí a 300 metros, ahí en la Avenida España. España y 14 de julio. España y Avenida Rivadavia, subiendo al Calvario. Con el tiempo mi madre vivió 200 metros más arriba. Ese fue un regalo de la canción. Y en la casa nueva, la escuela nueva tenía una casa de caseros con 3 habitaciones, baño y cocina, que era una casa extraordinaria, con pisos de parquet,
baño con todas las cosas que te puedas imaginar. Por supuesto que la casa estaba poblada de todo lo necesario, hasta estufa. Hasta una escalera para subir al techo por si había algún problema de inundación, porque enfrente había un arroyo. Los detalles más increíbles. Pasaron muchos años. Yo siempre soñé que cómo me gustaría poder agradecerle al general o a la señora. Muchos años, 1972, esto fue en el 46, pasaron 26 años. Y yo voy a cantar a Madrid. Y el conductor del programa me dice, como estamos charlando ahora, me dice, Cabral, ¿usted sabe que el general Perón suele ver este programa? Por supuesto, me congelé. No se me había ocurrido jamás. Sí sabía, como sabía todo el mundo, que Perón estaba en Puerta de Hierro, o sea, estaba ahí cerquita, incluso cerca del canal. Digo, no me digas así. Sí, suele verlo. Me dice, si lo estuviera viendo en este momento, ¿qué le diría? Claro, te imaginas. Este señor de la televisión, por supuesto, no sabía la anécdota que yo tenía con Perón, que a ese señor y a esa señora nosotros le debíamos la vida, así como suena. Así, habíamos quedado 3 hermanos, así como suena, porque no es una metáfora, ni es un tango, ni es un drama, así concretamente, nos salvó la vida. Y nos hizo sentir por primera vez que éramos parte de la sociedad, que eso es extraordinario. Muchísima gente que vea esto va a entender perfectamente eso. Cuando te acercás a alguien para ayudarlo, una vez un señor me pidió algo para comer en la calle y le di un dinero para comer y cuando me dice, pero voy a comer solo. Quería conversar. Fuimos a comer, estuvimos 2 horas y casi no comió nada, quería que alguien lo escuchara. Esa sensación de que vos sos parte de la sociedad, sos parte del juego. Y acercaron la cámara ahí. ¿Viste? Un planazo, ¿viste? Como cuando sentís que el que está hablando en televisión se metió en tu casa. Y le digo, general, usted no tiene por qué acordarse de mí, pero yo no debo olvidarlo. 19 de noviembre, le cuento la anécdota que te acabo de contar. Esto le digo, y agradezco mucho a la televisión española que me da la chance de darle las gracias porque nunca pude quedarme sin pagar una cuenta. Ahora yo me siento más tranquilo, que Dios lo bendiga y Dios bendiga la memoria de su señora. En mi casa era, ya te imaginas. Había 2 nombres que no se podían decir sentado, había que ponerse de pie para mi madre, que es Eva Perón y Atahualpa Yupanqui. Para hablar cuando hablamos de esos 2 hermanos extraordinarios, había que ponerse de pie. Y me fui muy conmovido al hotel con Cafrune. Porque yo fui a la televisión por Cafrune. Cafrune lo encontré en la calle casualmente y me dice, acompáñame a un programa de televisión. Y yo lo acompañé y él estaba detrás de cámara. Yo estaba. Y en un momento me dijo, yo quiero que escuchen a mi amigo. Y me hizo entrar en cámara y yo canto una canción y se abrieron todas las puertas. Y encima viene esto de la anécdota. Yo fui más famoso en España, inmediatamente famoso por esta anécdota que por la canción. Primero fue por la anécdota, porque había muchísima gente española que le debía cosas a Perón, y ahí va Perón. Entonces en la calle me saludaban, yo tengo por su presidente un amigo, un hermano en Rosario, yo tengo no sé qué, una cosa extraordinaria, porque había un gran fervor por ella en España, ya lo sabés. Y cuando terminó el programa, fuimos al hotel y me estaba esperando un señor muy trajeado y vino muy afectuoso y me pegó un abrazo y me dice, acabo de verlo. Estuve viendo su programa con el general. Era un amigo del general. Lo acababan de ver en Puerta de Hierro, habían visto el programa. Dice, está muy contento, muy emocionado. Ahí se lo dice en la carta, y me mandó una carta, donde decía en resumen que lo que más apreciaba era el agradecimiento, la buena memoria y el hombre que paga su deuda. Yo tengo todos los derechos del mundo en la sociedad si yo cumplí con todos los deberes. Y esa postura ética que le dio una gran solidez a mi vida, una vida de deambular y deambular, que le dio una firmeza, ha sido esa lección extraordinaria. Y esto, quiero que se sepa que de ninguna manera es un anuncio político. Es simplemente ese recuerdo de 2 seres humanos que en ese momento para mí significaron la mismísima política. Porque si la política no es escuchar hasta el último, si no es estar al servicio de que no pudo solo, como uno puede ser independiente en la vida, si no está para eso, no sé para qué está.
Y esto extraordinario que a todos les llama la atención, con qué facilidad se podía hablar con un señor de ese nivel y con una señora de esa categoría en una calle de La Plata. Estaba todo tan cercano. Yo guardo un gran agradecimiento. Después en el mundo, bueno, ¿qué te voy a decir? Golda Meir, en los 70, poquito después, Indira Gandhi, como en el 74, Ray Bradbury, en California, Chagall en París, Rubinstein en los países que caminábamos juntos, bueno, ni hablar de la Madre Teresa. Siempre toda conversación terminaba con lo mismo. Facundo, contanos algo de la señora Eva Perón. Sospecho, bueno, no me queda ninguna duda, la Argentina más amada y respetada en el mundo, más allá de toda ideología, porque ante todo fue una servidora. Y si no vinimos a servir, ¿para qué vinimos? Porque somos servidos. Yo tomé un café que no hice. Me lleva un amigo en un auto que no es mío. Voy a una ciudad donde no puse un solo ladrillo y hay un teatro dispuesto para que yo cante. Y mañana sucederá lo mismo. Cuando tenés conciencia de eso, la vida se transforma en un canje facilísimo. Por eso es facilísimo caminar el mundo con esa actitud.